Muy buenos días a todas y a todos. Y quiero agradecer a la CAF y al gobierno español por nuevamente invitarme a estos diálogos aquí en España. Es para mí un honor encontrarme con tantos amigos conocidos de muchos años, con los que hemos compartido en el mundo del agua de América Latina. Esta presentación responde a una investigación que está haciendo CAF hacia su interior para orientar sus programas de crédito y su diálogo con los países. CAF, como los otros bancos de desarrollo, reciben solicitudes de los países para la inversión en infraestructura y siempre se tiene que hacer las preguntas duras, ¿no? Y una de ellas es si se tiene, primero, suficiente infraestructura para garantizar esa seguridad hídrica y posteriormente se hizo otra pregunta de que se puede tener infraestructura, pero la infraestructura está seca porque no hay hidrología que la soporte. Entonces, esta investigación, yo me he atrevido y CAF me lo ha permitido poder utilizar algunos de los hallazgos de esa investigación que está en curso dentro del interior de CAF. Para ordenar la presentación, lo primero es tratar de definir y aterrizar un poco el concepto de seguridad hídrica, qué entendemos por ello en sus sentidos más básicos. La seguridad hídrica para el que esté en su casa es que abre la llave de su casa y no le sale agua. Entonces, pero eso tiene muchas perspectivas, ¿no? Entonces, la idea es tratar de colocarnos desde una perspectiva para mirar el tema de la seguridad hídrica. Después, tratamos de descifrar un poco los hallazgos que surgen de una investigación bastante somera, pero amplia, de ciudades intermedias de América Latina, 26 ciudades. El mérito que tiene esto es que miró un conjunto de ciudades bastante representativo con la idea de responderse tres preguntas, ¿no? La primera es la seguridad de la infraestructura hídrica, entendiendo esa por la infraestructura troncal, la infraestructura de cabecera, la infraestructura de captación, regulación, almacenamiento, conducción, potabilización, hasta lo que se llama la puerta de la ciudad o las puertas de la ciudad, que es donde esa infraestructura de cabecera se conecta con las redes, son los alimentadores que alimentan las redes de distribución en la ciudad. Tratamos de dilucidar un poco esa pregunta, de llegar a algunas conclusiones, y después nos tuvimos que hacer la segunda pregunta es, bueno, si tenemos la infraestructura, ¿tendremos suficiente agua? ¿Y cómo afecta el cambio climático a las ciudades? Y si sobre los próximos 20 o 30 años realmente eso será un factor muy, muy importante a considerar. Habrán reducciones importantes en los volúmenes aportados por las cuencas. Tratamos de responder esa pregunta también. Y en tercer lugar, después que revisamos esas dos preguntas, tratamos de ver otra más, ¿no? ¿Será que el problema de la seguridad hídrica está más al interior de la gestión de las redes? Como ya lo hablaron, es el tema de la gobernanza, será el tema de cómo yo manejo las empresas, de cómo manejo la eficiencia. Entonces, con esas reflexiones tratamos de colocar algunas tendencias que se observan de ese análisis y para estimular el trabajo del panel y después algunas recomendaciones generales de política pública. Ahora, ¿cómo entendemos la seguridad hídrica de las ciudades? ¿Cuál es la perspectiva que nos tomamos? Primero, es un término bien general. Como les decía, al que esté en su casa es el que no le llega agua a su llave. Pero en términos más generales, creemos que eso se puede separar en cuatro grandes etapas, ¿no? La primera es, bueno, la seguridad hidrológica, ¿no? Si tenemos agua suficiente para el abasto de las ciudades, para el abastecimiento de las ciudades, pero también el tema de las inundaciones, que no deja de ser menor y que afecta a nuestras ciudades de América Latina tremendamente. Ese tema no lo vamos a tocar aquí, de los extremos de inundaciones, y no porque no sea importante, sino que nos queremos concentrar específicamente con mayor foco en el tema de la garantía del abastecimiento de agua a las ciudades. Para ello, el segundo tramo es mirar el tema de la seguridad de la infraestructura, y como les decía, la infraestructura de cabecera, que es
las obras de captación, de tomar agua, bien sea de un río, de un lago, de un embalse, o la infraestructura para la captación de agua subterránea. Y me alegro enormemente de la presentación anterior de mi querida Karin Kemper, que tocó el tema de las aguas subterráneas, porque yo creo que ese es un tema que lo hemos soslayado tremendamente y es el que creo que está salvando un poco la película en este momento. Toda la infraestructura de captación, de conducción, las grandes conducciones y de potabilización hasta ese concepto de la puerta de la ciudad. Y la ciudad no entendida en los términos normales de la ciudad como lo delimitan los municipios o se delimitan normalmente, sino hemos llamado la ciudad a la mancha urbana como es aquella que está conectada hidráulicamente. Entonces, en muchas ciudades, en zonas metropolitanas, hay un gran centro, pero hay ciudades pequeñas que están muy cercanas y que están conectadas hidráulicamente. Entonces, se hizo un esfuerzo de definir esa mancha urbana. El tercer aspecto que tratamos de cubrir y de responder fue el asociado a la seguridad de las redes y de la gestión de las redes al interior de la ciudad. Entonces el tema era, si el tema es que faltan redes y conexiones, que es la gran preocupación de los políticos y de muchísimas personas que deciden sobre inversiones públicas, el tema de las coberturas. Y coberturas entendidas como las personas que reciben agua entubada, ¿no? O están conectadas a un tubo que puede o no tener agua, o puede tener agua de buena o mala calidad en forma continua, pero el tema de las coberturas no es un tema menor. Las estadísticas esconden muchas cosas. Muchas personas están conectadas a un tubo, pero el tubo no les resuelve el problema solamente, si no se tiene una gestión adecuada de lo que va por dentro del tubo. Y ahí está el tema de la gestión de servicios descontinuos, sin presión, con insegura calidad sanitaria. Por ejemplo, en un trabajo que estuvimos haciendo recientemente en Perú, tratando de poner en relieve los últimos datos del Perú para conversarlos con la nueva administración de gobierno, el 50% del agua potable de Perú no tiene una garantía de desinfección que cumpla con las normas. Más del 90% del agua que se entrega en las comunidades rurales no está desinfectada. O sea, el tema de la desinfección no es menor. En Bolivia, eso lo hemos visto con gran cuidado, hay una gran preocupación de aumentar las coberturas, de nuevo, de agua entubada, sin garantizar que esa agua está clorada y desinfectada. Y no solo eso, sino que esa agua dentro de los hogares es manipulada y utilizada en una forma adecuada. Y ahí viene el tema, el último tramo, que quizás es el más importante y donde perdemos la batalla. O sea, nadamos, llegamos a la playa y ahí morimos. En las casas no están adecuadas para recibir los servicios, no tienen servicio sanitario, no hay alcantarillado. Las casas son inadecuadas, 30-40% de la vivienda de la ciudad de América Latina viven en una precariedad enorme, en una informalidad urbana tremenda. El tema de la salud, que muchas veces los ingenieros lo perdemos, la dimensión, yo creo que hay que tenerlo con gran cuidado. Y ese último tramo, que tampoco nos vamos a referir aquí en detalle, es donde muchas veces perdemos la gran batalla del suministro de agua potable para mejorar la vida de la gente a la cual nosotros le debemos servir. No hay un sitio mejor que Madrid para hablar de este tema de seguridad hídrica. A mí, hace unos años, cuando trabajaba en el Banco Mundial, el canal Isabel II le pidió al Banco Mundial una asistencia técnica pagada para mirar a la empresa, como el Banco Mundial miraba a cualquier empresa de América Latina. Y fue para mí una experiencia maravillosa, porque bueno, conocí las interioridades del canal. Estaban a punto de tomar decisiones importantes, entre ellas de cruzar el Atlántico e ir a hacer inversiones en Iberoamérica, pero conocí a fondo la empresa y conocí a fondo esa historia maravillosa de que, como decía José Carrera, a mediados del siglo XIX, esta ciudad estuvo a punto de dejar ser el centro político de España y una decisión del más alto nivel, respaldada por la reina, de construir un canal, ese canal que está allí. Por eso esta empresa se llama Canal de Isabel II, y que además fue financiada con recursos privados.
en ese momento. Bueno, y a partir de allí, hoy día se ha construido una empresa pública, que es la joya de la corona en España, en mi opinión, es un referente mundial que maneja el ciclo integral del agua, que abastece a 6 millones de personas aquí en la Comunidad de Madrid, que tiene 15 plantas de potabilización, 150 depuradoras, 15.000 kilómetros de red de distribución, 15.000 kilómetros de alcantarillados, embalses, maneja las cuencas, en fin, realmente ha creado una empresa que sí hace la gestión integral del ciclo del agua urbana en una forma maravillosa y espectacular. Los invito a que la conozcan con más cuidado y en eso una crítica a los españoles. Lo que tienen acá, cuando se ve desde fuera, se ve mucho mejor de lo que lo ven los españoles desde adentro. España tiene mucho para ofrecer al mundo y a América Latina en particular sobre lo extraordinario que tiene España en materia de gestión del agua, un país árido y seco que lo ha convertido en un país de lagos y de prosperidad, en gran medida soportado por la infraestructura que ha construido sobre el agua. Y eso realmente es un producto de exportación de España que lo vende poco y mal y puede hacer mucho más. Y nosotros creemos que estos diálogos de alguna manera ayuden a estimular ese esfuerzo, no solo desde el punto de vista de los empresarios privados que ya están cada vez más activos trabajando en todos los países a nivel de consultoría, en fin, mal o bien, pero del gobierno español. Por eso me alegro muchísimo de lo que se está haciendo ahora con el CEDEX, de que hay unos cursos que se están dando para los latinoamericanos, de que aprendan y conozcan de lo que ha hecho España en los últimos 20 años en materia de depuración. Hace 20, 25 años España estaba como América Latina en cuanto a depuración, tenía menos del 40% de tratamiento de aguas residuales. América Latina tiene mal contados 30, 35. Y hoy día España supera tranquilamente 80, 85% de depuración de todas las aguas servidas y recolectadas. En fin, en gran medida asociado a la asociación y al cumplimiento de la Directiva Europea de Agua, en fin, de toda la convergencia que tiene Europa alrededor de la materia hídrica. Pero España es una beta valiosísima, extraordinaria de conocimiento, de experiencias, de gente. Una pequeña anécdota que les voy a dar. Yo trabajé por varios años en la costa del Perú en el tema de riego y nos trajimos a unos granjeros de Huelva a enseñar cómo se riega por goteo y con microaspersores, y se buscaron los empresarios en los 64 valles de la costa peruana, Milton lo conoce bien, que eran los más emprendedores, para invertir en ellos, para que de ahí se diseminara mucha de la tecnología que hoy existe en los valles viejos de la costa peruana y que ahora se está extendiendo en una forma maravillosa hacia las zonas de nuevos desarrollos de riego en la costa, ya con una orientación volcada al mercado internacional del commodity agrícola. Pero volviendo a mi tema, escogimos 26 ciudades. 26 ciudades y para ello no buscamos las mayores, porque son complejas, son muy grandes, hay megaciudades, no nos interesaba la Ciudad de México o San Paulo, con más de 20 millones de habitantes, ni Buenos Aires, ni Río, ni Bogotá, ni Lima, que están por los 10 millones, en fin. Todas esas ciudades, Río, en fin, todo eso suma cerca de 90 a 100 millones de latinoamericanos que hoy día viven en megaciudades. Buscamos ciudades más intermedias, ciudades que están entre 200.000 habitantes, como es el caso de Arica, y 4 millones, que es Monterrey. Buscamos en los países grandes 2 ciudades que representaran un poco la geografía del país. Por ejemplo, en México, Querétaro y Monterrey. Después cada una de las ciudades principales de América Central. En Colombia, Medellín y Barranquilla. Tratamos de buscar una ciudad que estuviera en la costa, otra en el interior. Tratamos de reflejar diversos modelos de gestión. Por ejemplo, el caso de Ecuador, Quito, una empresa pública, y Guayaquil, una empresa gestionada por los privados, competitivas, con indicadores buenos, ambas. En Perú, Arequipa, buscamos a Arequipa y
y a Cusco, esas dos empresas interesantes porque en ambas están razonablemente bien gestionadas dentro de los estándares peruanos y hay información. Ese fue otro criterio importante, buscar ciudades donde tuviéramos alguna indicación de que había razonable información, especialmente planes maestros, cosa que fue un poco complicado conseguir, pero muchas de esas ciudades tenían planes maestros y buscándonos por los caminos verdes de los amigos que tenemos en los países, tratamos de encontrar esas informaciones. Bueno, y así buscamos en todos los países, el caso de Brasil, Porto Alegre, una ciudad en la costa, Campo Grande, una ciudad en el interior, con agua subterránea, privada, gestionada por el sector privado, y así escogimos estas 26 ciudades. Juntas llegan a unos 43 millones de personas en el año 2015. De nuevo, les repito, buscamos un poco el tema ese de la mancha urbana, salirnos un poco de los límites tradicionales de la ciudad, tal como se muestran en las estadísticas oficiales, tratando de buscar cuál es la mancha urbana, aquella que está conectada hidráulicamente, y eso suman más de 8.000 kilómetros cuadrados de superficie, en promedio unos 300 kilómetros cuadrados por ciudad, unas poco más de 30.000 hectáreas, densidades bajas, 68 habitantes por hectárea. Por ejemplo, aquí en Madrid son 100 o en Barcelona 150, son ciudades bastante más densas. Ciudades, como les decía, pues que representaran la geografía de los países y distintos modelos de gestión de las 26, 8 privadas y 18 son públicas. Entonces nos tratamos de responder una primera pregunta, ¿no? Si tenemos infraestructura para el abastecimiento de estas, hasta la puerta de estas ciudades, ¿no? Claro, son varias puertas, ¿no? Porque estas ciudades tienen varias fuentes, tienen agua subterránea, incluso se hizo un esfuerzo gigantesco porque el agua subterránea es invisible, ¿no? De tratar de identificar el agua subterránea que era gestionada por los operadores, pero fuera de los operadores hay un universo enorme de personas y entidades que utilizan agua subterránea, los industriales, en fin, es un tema que está absolutamente desfasado en cuanto a su institucionalidad, a la regulación, y de nuevo, un énfasis, ese es un tema a atacar rápidamente. Tratamos de comparar la disponibilidad de esa infraestructura troncal, y eso fue complicado porque tuvimos que buscar cuál es la capacidad de las captaciones, de la regulación, de la conducción y de la potabilización, y tratar de identificar dónde está el cuello de botella, cuál es la menor, cuál es la capacidad nominal menor de esos 4 componentes, y eso se afectó por un coeficiente para tomar en cuenta el deterioro de la infraestructura, y se determinó el 80% de los componentes que tenían la menor capacidad, y se comparó con la demanda tal cual declarada por los operadores. Por supuesto, en la gran mayoría, en muchas ciudades, están muy parejas, o sea, la capacidad de la infraestructura muy parecida a la demanda que declaran estos operadores, o sea que están en el límite, y eso se hizo un ejercicio de proyectar esa población de esas manchas urbanas al año 2030, 2040 y 2050, y se comparó con la infraestructura existente en el 2015. O sea, la infraestructura que existía a final del año pasado, con la información que le indiqué, calculando el 80%, cuál es el componente de menor capacidad, y llegamos a unos resultados, unos hallazgos interesantes que los quiero mostrar ahora. En el 2015, por ejemplo, en el 46% de las ciudades, o sea, en 18 de las 26, la infraestructura atiende la demanda actual declarada, demanda actual muy ineficiente en algunos casos, como ya podrán ver. Pero si se tomara una demanda eficiente calculada en torno de 80 metros cúbicos por persona equivalente por año, y se hizo un cálculo utilizando unas pérdidas promedio eficientes del 25% y asumiendo que el consumo industrial y comercial era el 18% del consumo doméstico, y se llegó de que con ese valor de demanda eficiente el 92% de las ciudades podrían atender su demanda eficiente en el año 2015. Solamente quedaban fuera de ese cálculo ya más estricto, más ácido, Tegucigalpa y el Cusco.
Cuando se comparó con el umbral del 2030, el 81% de las ciudades, o sea, 21 de las 26, podrían atender la demanda eficiente con la infraestructura del 2015. Siguen con problemas, por supuesto, Tegucigalpa y Cusco, pero se agregan Managua, Monterrey y Quito. Y cuando se hizo la comparación al año 2040-2050, donde también hay una atenuación del crecimiento demográfico, porque estas ciudades también están, el crecimiento demográfico ha decrecido en forma importante en los últimos años, casi en el 70% de las ciudades, la infraestructura del 2015 sería suficiente para atender esa demanda. Ahí se agregaron algunas otras ciudades. Entonces, con esos primeros hallazgos dijimos, bueno, será que el problema, ya que no es la infraestructura troncal, a lo mejor el problema es que no hay suficiente agua. Y entonces allí buscamos, ahí tuvimos que hacer algunos ejercicios complicados porque muchas ciudades dependen de agua subterránea. El agua subterránea es el héroe anónimo de la película acá. Pero buscamos 9 ciudades que tienen cuencas hidrográficas relativamente grandes y que su abastecimiento depende en gran medida del agua superficial que captan en distintas fuentes. Aquí, por ejemplo, quizás no se ve demasiado bien, pero aquí estoy mostrando el caso de Panamá. Panamá se abastece de la cuenca de Alajuela, que al mismo tiempo es la que alimenta el canal de Panamá, o sea que tiene una importancia económica crucial para el país depende de eso, esa es la columna vertebral del país, alimenta el canal, alimenta la ciudad de Panamá. Tratamos de hacer una simulación hidrológica utilizando unos modelos de circulación global y unos escenarios de cambio climático, que hoy día eso es moneda corriente, eso existen, los datos se producen dependiendo del tipo de modelo que uno seleccione y del escenario de emisiones que uno seleccione, uno obtiene los datos de precipitación prácticamente en el lugar del mundo que uno quisiera, y esos datos están disponibles al público, son un bien público en el Internet. Son los datos crudos, entonces eso hay que procesarlo con unos modelos que conviertan esa lluvia en escorrentía. Entonces ahí utilizamos un modelo que se llama el Water Gap, que también es de libre disposición, que le permite a uno, si se puede determinar digitalmente las cuencas, que también hay modelos que produce la NASA que permiten hacer ese tipo de delimitación, uno puede generar la escorrentía en esas cuencas. Entonces hicimos una simulación para las escorrentías que tendríamos en esas 9 cuencas entre el año 2020 y el 2050. Y encontramos una sorpresa interesante de que para la mayoría de las cuencas los efectos del cambio climático en las medias mensuales era positivo. Solamente habían 2 cuencas, una en Venezuela, en la cuenca del río Pao, y en Monterrey, en las cuencas abastecedoras de Monterrey, en el sitio del Cuchillo, ahí había una pendiente pequeñamente negativa, pero que esa primera indicación muy gruesa, ¿no? Porque la resolución espacial es de 0.5 grados por 0.5 grados, o sea, 50 kilómetros por 50 kilómetros, 2.500 kilómetros cuadrados. Si usted tiene una cuenca de 6.000 kilómetros cuadrados, son 3 celdas. Eso hoy día se pueden hacer resoluciones mucho más finas, de 50 por 50 metros, 2.500 metros cuadrados, se podría hacer, pero para los recursos que teníamos y la disponibilidad nos interesaba tener una primera indicación bastante gruesa de esto. Y encontramos de que una simulación al año 2050, que el 50% de esa escorrentía todavía superaba por mucho la demanda eficiente que tendría cada una de esas ciudades en el año 2050. O sea, uno puede, con todas estas assumptions, uno puede llegar a una conclusión de que, a pesar de todo lo que se dice de cambio climático, el problema, la cosa no está muy por ahí. Eso no quiere decir de que el cambio climático no es importante, no me tomen a mal. El cambio climático en las medias tiene un menor impacto que en los extremos. Entonces, si hay una intensificación del ciclo hidrológico,
porque hay más sequías, más profundas, más prolongadas y hay más inundaciones. O sea que a nivel de las medias puedo tener la cabeza en el hielo y los pies en el fuego y la media es la misma, pero entonces hay que entender un poco ese tipo de valoraciones. Pero esa segunda pregunta fue, bueno, el tema de la hidrología como que tampoco no es que no es importante, pero no es el que domina más. Entonces nos hicimos una tercera pregunta que todavía estamos tratando de responder realmente, y esto es un trabajo ongoing, ¿no? Esto no ha terminado. Tratamos de ver un poco hacia el interior de la ciudad, de la red, de esa conectada hidráulicamente, con tres indicadores. Uno, las pérdidas, cuánta agua se pierde dentro de una ciudad, para ver si el tema era del de la eficiencia operativa, que no estoy manejando bien en las redes, que me llega suficiente agua a la puerta de la ciudad y después pierdo un montón de esa agua dentro de la ciudad. Miramos un poco el tema de las tarifas también, y ahora les voy a mostrar unos datos sobre eso, y también un tema de la micromedición. Tres indicadores simplemente para medir un poco qué es lo que estaba pasando dentro de la ciudad. Es como esos médicos generales que le llega un enfermo y le toma la presión y le toma los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, de tener 3 o 4 indicadores para ver un poco la salud general de ese sistema. Y ahí encontramos cosas muy interesantes, ¿no? La pregunta era qué tan insegura es la gestión de la red, ¿no? Y entonces allí encontramos, si ustedes, no sé si consiguen ver bien este gráfico, pero en el eje vertical está la demanda actual, entre comillas, ineficiente, la declarada por los organismos operadores, de los cuales algunos no son tan ineficientes, como ya verán, medida en litros por habitante día. O sea, no ni en caudal, ni metros cúbicos, sino en cuánta agua dispone cada persona por día, ¿no? Y cuánto reclama cada persona por día. Y en el eje horizontal está el agua no contabilizada, el agua no facturada. Ahí están supuestamente las pérdidas físicas y las pérdidas comerciales, pero como todos sabemos, mucha de esa agua no contabilizada no quiere decir que no sea agua no consumida. Mucha de esa agua se va seguramente a las áreas informales urbanas que están conectadas precariamente, en fin, ese es otro tema de discusión, pero el indicador nos muestra de que la gran mayoría de estas ciudades son muy ineficientes en su gestión, independientemente de que sea un modelo público o privado. Si ustedes ven ahí las ciudades que están con los letreritos en rojo, a la derecha está Barranquilla, Guayaquil, que son ciudades gestionadas por el sector privado, ambas paradójicamente al lado de un gran río, ¿no? Lo cual hace la cosa más fácil, ¿no? Con pérdidas que superan el 60%. Y en ambas ciudades hay organismos reguladores importantes. ¿Qué es lo que está pasando allí? O sea, que hay una falla regulatoria muy grande. Esa ineficiencia alguien la paga. No creo que vaya a los libros de la empresa, eso seguramente lo pagan los pobres diablos a quienes le están cobrando, porque la micromedición es casi del 100%. Entonces, ese tema hay que mirarlo con cuidado. Solo Santa Cruz, en Bolivia, es una empresa que está en el cuadrante inferior izquierdo con bajo consumo y bajas pérdidas. Y esa es una cooperativa de la ciudad de Santa Cruz. Bolivia es la mejor de toda la región, de este grupo de ciudades. Bueno, pero eso también tiene sus explicaciones, ¿no? Es que esa empresa le presta servicio a una parte de la ciudad. Y como la mitad de la ciudad están una enorme cantidad de pequeños prestadores. Si se juntaran los dos, a lo mejor los números serían radicalmente diferentes. Pero así en el grueso se ve de que prácticamente todas las ciudades de América Latina están en el cuadrante superior derecho, con grandes ineficiencias, grandes pérdidas y grandes demandas per cápita, muy por encima de lo que sería una demanda eficiente. Hay, por en tanto, muy débiles incentivos para reducir las pérdidas. Por supuesto, eso de reducir las pérdidas es un eufemismo también, porque lo que pasa es que a lo mejor es más barato para un operador aumentar la capacidad. Ejemplo, una empresa que tiene una gran
toma un río al lado de la ciudad, prefiere agregarle una bomba y aumentar la capacidad de entrega de agua a la ciudad, que estar con ese trabajo laborioso y difícil, está buscando las pérdidas, irlas reduciendo, es un trabajo invisible, difícil, ingrato, y que normalmente se carga a los costos de operación, cuando los otros se cargan a la inversión. Y además, que a los políticos les gusta mucho inaugurar obras grandes, no obras que están reduciendo pérdidas. Entonces hay una gran presión por el lado de los técnicos, de las empresas y de los políticos a aumentar la capacidad de producción de agua, ¿no? Por eso creemos que hay una fuerte presión para aumentar infraestructura de abastecimiento de la ciudad, y eso lo vi yo cuando estaba en el Banco Mundial, ahora que estoy trabajando más cerca de la CAF y en el BID, una gran presión para hacer inversiones en aumento de capacidad a lo mejor es necesario, sin hacer un balance como el que nosotros creemos que hay que hacer, ¿no? Por supuesto, ese costo de la ineficiencia se traslada a los pobres diablos que le estoy cobrando. Nos hicimos otra pregunta más cuando hicimos eso. Bueno, ¿será que las tarifas son muy bajas? Porque son realmente bajas. O todo el mundo dice que son muy bajas. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuánto le cobran a una familia de 4 personas que consume algo así como 15 o 16 metros cúbicos por conexión por mes? ¿Cuánto representa eso por año? Y aquí están los valores, ¿no? Aquí vemos, por supuesto, las ciudades que están bajo modelos de gestión privada, por supuesto, cobran por agua potable, alcantarillado viene aparte, sobre los $200 por conexión por año, a esa familia promedio. Y yo me tomé el cuidado de comparar eso con algunas ciudades americanas, donde yo vivo, en Baltimore, en Washington, y resulta que los números no son tan diferentes de lo que tenemos en América Latina, ¿no? Bueno, por supuesto, eso tiene muchas explicaciones, ¿no? Pero hay un poco una falacia de que con las tarifas yo no puedo hacer demasiadas cosas, no puedo ser más eficiente. Y resulta que con estos números pareciera que hay que hacerse preguntas todavía más profundas y más duras sobre esa materia, ¿no? 35% de las 26 ciudades tienen una facturación anual alta, superior a los $100, y ahí, por supuesto, las privadas tienen valores que superan eso por mucho. Y yo hice otro cálculo, yo comparé esas tarifas anuales con el ingreso per cápita en la ciudad, y resulta que en los Estados Unidos eso está entre el 1.5 y 2%. Esa tarifa representa entre 1 y 2% del ingreso per cápita de una familia en esa ciudad. En América Latina estaría como por 7 o 8%, o sea que allí hay algo donde hay que investigar con un poco más de cuidado. 46% de las ciudades tienen una facturación anual media, comparada con la facturación de ciudades como, fíjense la paradoja, ¿no? Las ciudades aquí en los Estados Unidos que tienen, que son las más secas, Las Vegas, por ejemplo, o Phoenix, son las que tienen la facturación y las tarifas más bajas. O sea, esa paradoja entre lo técnico y lo político, ¿no? Que donde más necesito agua, donde estoy más fregado, necesito más infraestructura, tengo las tarifas más bajas. O sea, esa misma distorsión económica que existe en todo lo que es la economía del agua, ¿no? Y hay 19 ciudades de América Latina con una facturación baja, inferior a los $50. Y de nuevo, nosotros creemos de que ese costo de la eficiencia se traslada al consumidor vía la micromedición. Bueno, con estos resultados, estos hallazgos muy parciales, esto es una investigación en curso, tenemos algunas observaciones y algunas tendencias para colocarlo para la discusión en el panel que nos sigue, ¿no? Pareciera que en la mayoría de estas ciudades, esta muestra, hay infraestructura troncal para bastante más allá del año 2030, que la hidrología superficial no es donde está el mayor problema, y el cambio climático no está afectando demasiado o desfavorablemente a estas ciudades en cuanto a las medias mensuales de escorrentía. Eso es un pequeño caveat, porque aquí están nuestros amigos de Montevideo. Eso no quiere decir que ciudades costeras no tengan problemas, porque el tema de la sobrelevación del nivel del mar sí que es un problema, y entonces el tema de la intrusión de la cuña salina en las tomas que quedan muy cerca de la ciudad, o la contaminación de los acuíferos, eso sí sigue siendo un problema importante.
O sea que lo del cambio climático, no me tomen mal, no es que ponerle un lado, muy por el contrario, pero que hay que balancearlo bien. Y de nuevo, y agradezco que esté aquí nuestro profesor querido, doctor Chama, de que ha sido el paladín del tema de las aguas subterráneas aquí en España y América Latina. Un hallazgo importante, ¿no? 70% de esas 26 ciudades dependen críticamente del agua subterránea, ¿no? En distintos porcentajes, y 40% de ellas es la fuente más importante de agua. Y eso que no contamos la enorme informalidad que hay en el uso de esos acuíferos, y en el manejo de las áreas de recarga de los acuíferos. Ese es un tema absolutamente descuidado, y aplaudo lo que dijo Karin antes, porque puso en relieve ese problema con las dimensiones trágicas que tiene. Entonces, el problema central de la inseguridad hídrica de las ciudades está en la gestión de la infraestructura de las redes al interior de la ciudad. Y un caso emblemático es San Pablo. San Pablo, el año pasado en esta fecha, estaba en la crisis más aguda. Hoy aparentemente ya lo superó porque pues, llovió un poco, ¿no? O sea que el tema no era... El problema central, en mi opinión, fue de que una fuente de agua muy importante, el sistema de Cantareras, abastece la mitad de la ciudad. La otra mitad de la ciudad la abastecen otras fuentes. Lo que pasa es que realmente desde el punto de vista de la fuente eran como dos ciudades, ¿no? Lo que abastecía un sistema no iba para el otro. Faltaba infraestructura al interior de la ciudad para mover agua, que permitiera usar en una forma mucho más resiliente las fuentes que tenía. Y eso es lo que han hecho. Claro, han aumentado la capacidad del sistema Cantarera, se han metido a utilizar el volumen muerto de los embalses, pero con 3 o 4 meses de lluvia importante se resolvió la tragedia de 3 años. O sea, ahí hay unas incógnitas importantes para dilucidar y para entender con más cuidado el tema de la gestión del agua al interior de las ciudades. Algunas recomendaciones finales. Aquí. Nosotros creemos que a nivel de la infraestructura, esa troncal, y es una recomendación a los bancos a los cuales yo trabajo mucho, es que hay que evaluar muy criteriosamente la ampliación de infraestructuras, y sobre todo cuando se superan, qué sé yo, 250 litros por habitante de día de demanda agregada y las pérdidas superan el 30%. Ese ejercicio lamentablemente se ha dejado de hacer y se ha perdido, ¿no? El rigor en la evaluación económica que hacen los bancos de inversión se ha debilitado. Eso creo que hay que hacer trabajo mucho más serio en eso, para ayudar a los países a invertir donde deben invertir. Creo que hay que fortalecer mucho la gestión de la infraestructura troncal. Ahí, eso no lo mencioné, pero el tema de operación y mantenimiento de esa infraestructura es caótico. Caso Cutzamala en México, por ejemplo, que es un sistema importante que no tiene protección catódica, un tubo que alimenta la ciudad con 10 metros cúbicos por segundo. Eso hay que hacerlo porque está corroyendo el tubo completamente, ¿no? El tema de la gestión de esa infraestructura ha sido descuidado. Una tierra de nadie en muchos casos, y la conexión de esa infraestructura con la gestión del recurso hídrico es muy débil. A nivel de las fuentes de abastecimiento, creemos que hay que perfeccionar estos modelos. Estos son como de uso público. Cualquier ingeniero que empiece a trabajar en este campo debe manejar eso como maneja un Excel. Eso no es una caja negra, eso son de libre acceso. Hasta una persona ya vieja como yo, que tiene toda la vida en esto, ya lo manejo como moneda corriente. Una persona más joven lo puede hacer mucho mejor que yo. O sea, el tema de manejar estas simulaciones con toda la capacidad que tenemos de procesamiento de datos y de datos es una pena y un pecado no hacerlo. Hay que priorizar la política pública e instituciones para la gestión del agua subterránea y las áreas de recarga, ¿no? Manejar el agua por cuencas hidrográficas no es manejar el agua, es manejar el territorio en las cuencas hidrográficas. La cobertura del suelo, el manejo de la recarga, el manejo de cómo manejo el uso del suelo en las cuencas hidrográficas. Un tema que últimamente me he dedicado bastante es al tema de los ecosistemas acuáticos. La comunidad de conservación se ocupa mucho en delimitar geográficamente las áreas de conservación y especialmente de los ecosistemas acuáticos, pero se le olvidó un detalle, de que esos ecosistemas acuáticos necesitan agua, necesitan un volumen de agua al año asociado al régimen hidrológico para poder funcionar. Entonces no basta con delimitar geográficamente, territorialmente las áreas de conservación, sino asignar los usos del agua que requieren esos ecosistemas.
Creo que hay que, a nivel de redes, aumentar la flexibilidad y resiliencia en la gestión de las matrices y de las redes, como nos mostró claramente el caso de San Pablo, para optimizar la distribución de los volúmenes entregados a la puerta de la ciudad y crear los incentivos regulatorios para la reducción de pérdidas. Y para ello, la determinación del nivel económico de la reducción de pérdidas es importante, porque yo no voy a bajar las pérdidas a cero, porque el costo excederían por mucho los beneficios, pero la experiencia mundial dice que 20 o 25% de pérdidas es un número razonable. Entonces, yo con esto termino. Les agradezco infinitamente su atención, bueno, y quedo a disposición para sus preguntas. Muchas gracias.